Welcome, welcome. Bienvenido a otro ejemplo de aplicaciones de extrema de funciones de dos variables. El objetivo de este video es maximizar el volumen de una caja limitada por un avión. Así que aquí está el problema. Queremos determinar las dimensiones de una caja en el primer octante con el volumen máximo con una esquina en el origen, y una esquina en el plano x más 3 y más 4z igual 12. Así que si fuera a visualizar un punto en este plano, podríamos construir una caja en la que una esquina estaba en este origen, y una de las esquinas superiores sería limitada por este plano. Entonces, si dejamos que este punto en este plano tenga coordenadas x, y z, queremos maximizar la ecuación donde el volumen es igual a x y xz. El problema con esto es esta es una función en términos de tres variables, y necesitamos determinar una función en términos de dos variables para que podamos aplicar nuestras técnicas para maximizar una función en términos de dos variables. Bien, en este problema el plano x más 3 y más 4z igual 12 es nuestra restricción. Entonces, lo que podemos hacer es resolver esta ecuación para una variable conveniente, digamos x, luego podemos reemplazar x con una ecuación en términos de x, y z para tener la ecuación de volumen en términos de dos variables. Así que vamos adelante y hagámoslo. De nuevo vamos a tomar nuestra ecuación para el avión, y la resolveremos para x, así tenemos x igual 12, 3y, 4z. Y ahora realizaré la sustitución en nuestra ecuación de volumen. Podemos reemplazar x con 12, 3y, 4z y eso nos dará la función que queremos maximizar. Para tener el volumen es igual a 12, 3y, 4z x y xz. Vamos adelante y distribuya aquí. V de y va a ser 12y, 3y cuadrado z. 4y cuadrado. Ahora para encontrar los puntos críticos para esta función, determinaremos donde ambos primeros derivados parciales son iguales a 0 e indefinidos, y luego realizaremos la segunda prueba parcial para determinar si tenemos un máximo, min, o ningún relativo. Vamos adelante y encuentre el primer orden de derivados parciales. Así que el derivado parcial de v con respecto a y sería 12z, 6y, 4z cuadrado. El derivado parcial de v con respecto a z sería 12a, 3a cuadrado, 8y. Y ahora nuestro objetivo es determinar ¿qué valores de y y z hacen ambas ecuaciones iguales a 0 al mismo tiempo? Así que avancemos y llevemos estas dos ecuaciones a la siguiente pantalla y veamos si podemos resolver este sistema. Comencemos factorando ambas de estas ecuaciones. La primera ecuación tiene un factor común de 2z que nos dejará con 6, 3y, 2z. Y la segunda ecuación tiene un factor común de, y si hacemos una mirada a esta primera ecuación, una solución sería si z igual 0 y igual 0. Sin embargo, no es posible para y z será igual a 0 porque recuerda que estamos tratando de maximizar el volumen y si cualquiera o z son iguales a 0, el volumen sería 0 y por lo tanto no se maximizará. Entonces, lo que nos queda es tratar de determinar las soluciones a los factores restantes. Así que ahora tenemos un nuevo sistema para resolver. Queremos saber cuándo este factor interior es igual a 0, así como este factor interior es igual a 0, y esto nos da una ecuación lineal en términos de dos variables que podemos resolver usando eliminación o sustitución. Ahora queremos determinar cuándo es 6, 3y, 2z igual 0. Y cuándo es 12, 3y, 8z igual 0. Si miramos los términos y son iguales, así que iré adelante y multiplicar esta primera ecuación por -1. Así que si multiplicamos esta primera ecuación por -1, los términos y serán opuestos y serán eliminados. Así que vamos adelante y hagámoslo. Así que vamos a tener -6 más 3 y más 2z igual 0 y la segunda ecuación se mantendrá igual. Los términos y salen estamos dejados con 6, 6z igual 0.
Así que esto nos dice que z igual 1. Vamos adelante y determine el valor de y usando esta ecuación aquí. Así que tendremos 2c, 3 y 8 por 1 que serán 8 deben igualar 0. Tenemos 3 y igual esto sería más 4 movido al otro lado que es menos 4. Tenemos y igual 4 3. Así también determinamos el valor de x. Volver a la pantalla anterior, recuerda que x igual 12, 3 y 4z. Así tenemos x igual 12, 3 por 4 3, 4 por 1. Tan tenemos 12, 4, 4 que nos dará x igual 4. Tan otra vez, lo que esto representa es lo que pensamos serán las coordenadas en este plano que maximizarían el volumen con una esquina en el plano y una esquina en el origen. Pero para asegurarse debemos realmente mostrar la segunda prueba parcial en la que determinamos el valor de d, y asegurarse de que d es mayor que 0, y esta segunda orden de parcial es menos de 0. Vamos adelante y hagamos ahora. Ok, aquí está la primera orden de parciales que encontramos antes. Ahora vamos adelante y determine la segunda orden de parciales. El derivado parcial de esto respecto a y nos va a dar 6z. Segunda orden de parcial con respecto a z sería 8y. Y la segunda orden mixta de parcial encontraremos el derivado parcial de esto con respecto a z nos daría 12, 6 y 8z. Y ahora determinaremos el valor de usar estos segundo orden de parciales dados x es 4, y es 4 3, y z igual 1. Así que el segundo orden de parciales respecta a y cuando z es 1 sería menos 6. La segunda orden de parcial con respecto a z igual 8 y y es 4 3, tenemos menos 32 3, la parcial mixta cuando y es 4 3. Y z es 1. Va a darnos 12, 8. 8 que nos dará menos 4. Esto va a terminar ser 64, 16 lo que obviamente es mayor que 0. Así que tenemos d es mayor que 0, y la segunda orden de parcial con respecto a y cuando z es 1, de nuevo es menos 6 que es menos de 0. So d es mayor que 0, y la segunda orden de parcial es menos que 0, que es lo que esperamos significado que esos valores para x, y z maximizan el volumen. Vamos adelante y acabemos al determinar lo que será el volumen. Recuerda que el volumen fue definido por xx y xz. Tenemos 4 por 4 3 por 1. Así que el volumen máximo sería 16 3 unidades cúbicas. Vamos adelante y acabemos mirando ese punto en el avión. Aquí está y esta es la ubicación del punto donde si se construye una caja con una esquina al origen, produciría el volumen máximo. Espero que encontreste este ejemplo útil.